Inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Leemos sobre inteligencia artificial y escuchamos sobre inteligencia artificial día tras día, todos los días, desde hace un largo tiempo. Y vamos a seguir leyendo y escuchando sobre inteligencia artificial por un largo tiempo más. Por cómo vienen las cosas, los artistas terminarán perdiendo esa pulseada. Algunos de ellos, excepcionales, terminarán recurriendo a la inteligencia artificial para destacarse, sobresalir, para ser número uno. Pero no se preocupen, porque quien navega mucho hacia Oriente termina amaneciendo por Occidente. Lo que nos parece tan inusual y tan novedoso, si miramos hacia atrás, veremos que no lo es y que hay unos cuantos antecedentes. Por ejemplo, hace 300 años algunos artistas excepcionales trataron de sobresalir, de destacarse, de convertirse en número uno, recurriendo no a lo artificial, sino a algo bastante humano. Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Microficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes. Y la Bitácora Gastro Bar y Cervecería. Todos ustedes conocen a la banda de rock Goblin, fundada por Claudio Simonetti y Massimo Morante, y que proveyera de bandas sonoras a incontables largometrajes de Dario Argento. La mayoría de los discos de la banda tiene como logo un pequeño diablillo rojo con alas de murciélago que ejecuta un violín. En una entrevista, el bajista Fabio Pignatelli explicó que el origen de esa imagen se debió al productor Carlo Visio, que a su vez la tomó de una antigua pintura del siglo XIX titulada El sueño de Tartini. Se trata de una obra de Louis-Léopold Bourgeois que representa al diablo apareciéndose en sueños al compositor y violinista Giuseppe Tartini, representante del arte barroco italiano y famoso autor de la sonata en sol menor para piano y violín, conocida como El Trino del Diablo. La historia de esa composición es interesante. Tartini sueña que efectúa un pacto diabólico y presta su instrumento al diablo, que ejecuta una melodía de tal belleza y buen gusto que le pareció superior a todo lo que jamás había escuchado. Al despertar, el compositor
intentó reproducir lo que el diablo había tocado, pero lo que llegó a escribir le pareció tan inferior a lo que había escuchado durante el sueño que en un rapto de desilusión quiso romper su violín y abandonar la música para siempre. El Trino del Diablo, sin embargo, es una de las mejores composiciones de Tartini y tal vez origen de que el violín sea considerado como un instrumento diabólico. Hoy, en Selecciones de Cineficción Radio, buscaremos el secreto de Tartini y también el de Paganini, porque esta noche somos dos sostenidos, Chucho Fernández en La mayor y Darío Labia en Si bemol menor, que munidos de un par de B-cuadros, ritornelos y calderones, partimos da capo para fine con un contrapunto florido que en Re mayor llamaremos el violín del diablo. Artista invitado, Natán Solán. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. El primer largometraje inspirado en la vida de Niccolò Paganini se realizó en 1923. Pero está perdido. Un teórico del cine, veterano, llegó a verlo y dejó por escrito unos párrafos sobre Paganini, film producido por Conrad Veidt y dirigido por Heinz Goldberg. ¿Ven? Después de todo, la crítica y la teoría del cine también sirven para rescatar películas perdidas. Los dejo con Bela Balash y un pasaje de su libro El Film, Evolución y Esencia de un Arte Nuevo, publicado en 1957 como número 12 de la colección Estudios Cinematográficos por Ediciones Losange. El significado dramático del sonido es más orgánico y profundo cuando el efecto psicológico que provoca tiene una importancia decisiva para el desarrollo de la acción, es decir,
cuando no se limita a manifestarse en la acción a la que se acopla. Cito un ejemplo del cine mudo, artístico por lo tanto, para poder aclarar al mismo tiempo otro problema. En los primeros años del cine mudo, Conrad Veidt interpretó un film sobre la vida de Paganini. El maravilloso artista consigue huir de la cárcel gracias a su maestría como intérprete del violín. Tocándolo, consigue desarmar a los guardianes y vencer su resistencia, y siempre tocando, se abre paso entre la multitud asombrada por el canto de su violín. Aún siendo inaudibles, las notas del violín tienen en este film una función dramática, porque determinan el destino del protagonista, lo liberan de la cárcel. Es una escena hermosa y convincente a la vista, precisamente porque es muda. El gran actor extrae del violín sonidos tan diabólicos que las armas caen de las manos de los guardianes. ¿Cuánto virtuosismo necesitaría un violinista que quisiera realizar un film sonoro con el mismo argumento y tuviera que hacerse oír en realidad para hacer verosímil esta escena? Solo la música que se ve o se oye mediante la fantasía puede provocar un efecto semejante. El efecto de una música realmente audible está sujeto a los diversos gustos y las diversas sensibilidades del público. Y solo cuando la música fascinara a todos los espectadores se podría creer realmente que había inmovilizado a los carceleros. No es una casualidad que el cine sonoro no haya afrontado aún el tema de Paganini. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas.
con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. En 1991, la editorial italiana Fanucci lanzó una antología titulada L'orrore nella musica, nunca traducida a nuestro idioma. Entre algunos relatos conocidos de Edgar Allan Poe, Hoffman, Sacchi, Robert Bloch y otros, se incluyeron algunas rarezas. Por ejemplo, el relato Paganini, cuyo autor Luigi Cosi había dirigido el film Paganini Horror, conocido en Argentina con el título de Melodía de Horror. Pero nos interesa por otro relato en particular, El violín con cuerdas humanas, publicado originalmente en 1884 y firmado por Antonio Gislanzoni, prolífico escritor italiano y prácticamente olvidado, pero del que hoy rescatamos esta perla no apta para germanófilos y que traducimos expresamente para nuestro programa. Con ustedes, El violín con cuerdas humanas, de Antonio Gislanzoni, en las voces de Chucho Fernández y Natán Solans. Era el año 1831. El diabólico Paganini se presentaba en el Teatro de la Ópera, suscitando entusiasmo igual o mayor que sus triunfales exhibiciones en Italia y Alemania. En presencia del fenómeno, algunos profesores de orquesta del gran teatro rompían sus instrumentos. En aquella época había en París otro violinista, dotado de extraordinaria habilidad, pero ignorado por el gran mundo del arte. Se llamaba Franz Szwany y había nacido en Stuttgart, donde se había criado en el seno de una familia tranquila y alternando el estudio profundo de la filosofía con ejercicios para el instrumento de 4 cuerdas. A los 35 años, Franz quedó huérfano y solo. El futuro se le pintó lúgubre. ¿Qué hacer? Su viejo maestro, Samuel Klaas, le había hecho una sugerencia. Simplemente lo tomó de la mano y lo condujo a la salita donde le daba sus clases de música y le apuntó al pequeño estuche donde estaba guardado el violín, como un ser viviente en una tumba olvidada. Ese gesto le abrió a Franz Szwany una nueva carrera. Vendió muebles y pertenencias y en compañía de su maestro y amigo partió rumbo a París. Franz asumió una convicción inclaudicable y un propósito férreo: la convicción de superar a todos los violinistas que alguna vez hubieran actuado en la capital francesa. El propósito de que, si no lograba escalar al primer puesto de los ejecutantes, rompería su instrumento y con ello su vida. Pero antes de actuar en público, Franz acudió con impaciencia a escuchar al tan renombrado italiano mientras ensayaba.
El nombre de Paganini estaba clavado cual espina en el corazón de Franz y era como un fantasma amenazador en el espíritu del viejo Samuel. Ante los primeros movimientos de arco de Paganini, Franz y Samuel se estremecieron, atenazados por una angustia terrible. Ninguno de los dos se atrevió a mirar al otro. A medianoche, después del concierto, regresaron enmudecidos y sombríos al apartamento. Samuel, dijo Franz desesperado, no servimos para nada, absolutamente nada. Estás equivocado. Te he enseñado todo lo que un maestro puede enseñar y tú has aprendido todo lo que un hombre puede aprender. Tal vez este italiano maldito sobresale en el reino del arte mediante trucos de magia. ¿O acaso sea la ayuda del diablo? ¿Por qué tantos escrúpulos? Con tal de superarlo, daría mi cuerpo y alma al diablo. ¿Conoces la infeliz historia del célebre Tartini? Murió una noche estrangulado por su demonio familiar, que le había instruido en el modo de dar vida a su violín, incorporándole el espíritu de una virgen. Paganini ha ido más lejos. Para comunicar a su instrumento los gemidos, los gritos más desgarradores de la voz humana, asesinó al hombre que más lo amaba en la tierra. Y con las entrañas de la víctima fabricó las 4 cuerdas del violín. He ahí el secreto de los sonidos irresistibles que tú, mi pobre Franz, nunca podrás igualar, salvo que... ¿Crees que podría obtener estos efectos si las cuerdas de mi instrumento fueran de fibra humana? Por desgracia, para obtener el efecto, no basta que las cuerdas sean de fibra humana. Es necesario que estas fibras hayan sido parte de un cuerpo amado. Tartini dio vida a su violín, introduciendo el alma de una virgen muerta, pero aquella virgen había muerto por amor a él. Y el artista satánico, asistiéndola en la agonía, con una cánula, logró hacer pasar al instrumento el espíritu de la moribunda. En cuanto a Paganini, te he dicho que asesinó al mejor de sus amigos, la persona que le era más leal, y lo hizo para arrancarle las vísceras y convertirlas en sus cuerdas. ¡Oh! El milagro de la voz humana. Créeme, mi pobre Franz, que te habría enseñado a producirlo si esto se pudiera obtener con los medios del arte, ese noble y santo arte que resplandece con luz propia y desdeña la bajeza, la delincuencia y el crimen. Franz no tuvo fuerzas para proferir ni una palabra más. Tomó su violín, aferró las cuerdas con mirada desdeñosa y amenazante y, en el acto, las arrancó del instrumento. Arrojó las cuerdas, retorcidas formando una bola, a la chimenea. Y allí, al contacto del fuego, se retorcieron y chirriaron como una camada de serpientes. Pasaron semanas, pasaron meses. Franz cayó en una oscura melancolía. El violín sin cuerdas pendía de una pared polvoriento y descuidado. Franz y Samuel un día almorzaban juntos. Al otro ni se dirigían la palabra. Y así el violín sin cuerdas hacía que los dos hombres hubieran perdido el uso del habla. Es hora de terminar con esto, exclamó el viejo Samuel, una noche, antes de irse a su dormitorio. Al otro día, Franz abrió los ojos y se sorprendió de no ver a su viejo maestro, que siempre se levantaba más temprano que él. Lo llamó sin respuesta y, saltando de las mantas, corrió hacia la habitación del maestro. Franz se aterrorizó de la propia voz, pero más del silencio lúgubre que la acompañaba. Silencio profundo que anunciaba la muerte,
un silencio de intensidad aterradora que embargaba el alma. El rostro de Samuel yacía rígido en la cama, con la barba mirando al cielo. La visión del cadáver provocó en Franz un estremecimiento de horror, pero la naturaleza del hombre y la naturaleza del artista despertaron en él, y en esa lucha de sentimientos el dolor pronto quedó paralizado. La pasión del artista sofocó al instinto del hombre. En la mesa de luz había una carta para Franz. Mi querido Franz, al momento que leas estas palabras, yo, tu maestro y único amigo, habré completado el último y más grande sacrificio para tu gloria. La persona que más te amó en todo el mundo ahora es solo un cuerpo insensible de tu antiguo maestro. Solo queda una materia orgánica. No te sugeriré lo que debes hacer. No te dejes aterrar por escrúpulos inútiles o estúpidas supersticiones. Cuando vuelvas a tocar el violín, cuando acaricies las cuerdas, recordarás que fueron parte de tu viejo maestro que ahora te besa por última vez y te bendice, Samuel. 2 lágrimas manaron de los ojos de Franz, pero se evaporaron por efecto de un fuego latente. La pupila del fantástico violinista, fija en el muerto, brilló como los ojos de un búho. No podemos describir lo que aconteció en esa habitación luctuosa, solo que se cumplió la última voluntad del heroico Samuel. Franz no demoró en proveerse de las cuerdas fatales para dar alma a su instrumento, y 15 días después había afinado nuevamente el violín. Esa noche, sin embargo, al intentar tocarlo, el arco tembló en su mano, como una espada en el puño de un asesino novato. No importa, en presencia de mi poderoso rival, estos miedos tontos desaparecerán. Se cumplirá la voluntad de mi pobre Samuel. Será un gran triunfo para mí y para él. Lograré igualar y superar a Paganini. Pero el célebre violinista ya no estaba más en París. En esa época estaba por dar una serie de conciertos en el Teatro de Gante. Una tarde, mientras el diabólico artista estaba sentado a la mesa, acompañado por los músicos, Franz entró en el salón y se dirigió hacia Paganini, a quien, sin decir palabra, le dejó una tarjeta de visita. Paganini lanzó una mirada intimidatoria al extraño, pero al ver que el otro se quedaba impasible y en desafiante silencio, le respondió: Señor, vuestro deseo será satisfecho. Franz, saludando cortésmente a los demás, se marchó del lugar. 2 días después, en toda la ciudad se leían avisos que anunciaban el último concierto de Paganini. Una nota singular picaba la curiosidad del público y promovía miles de comentarios. Esa noche, decía la nota, se presentaba por primera vez el excelente violinista alemán, el señor Franz Stoening, cuya presencia en la ciudad obedece expresamente a desafiar al ilustre Paganini, con el que competirá en la ejecución de una pieza muy difícil. La confrontación será con la ejecución de la famosa fantasía Capricho titulada L'Estrée. El efecto de aquel anuncio fue magnético. Paganini, que tenía un ojo ávido por el dinero, ordenó aumentar en el precio de las entradas. Esa tarde la ciudad entera de Gante intentaba adentrarse al teatro. A la hora terrible del encuentro, Franz ingresó al vestíbulo donde Paganini lo esperaba. Bravo, has hecho bien en venir temprano. Será mejor invertir el orden del programa. Hagamos esto para que no me molesten mientras interpreto las demás piezas. ¿Estás listo? A vuestras órdenes, respondió Franz con tranquilidad. Paganini mandó a levantar el telón y salió al proscenio entre un huracán de aplausos y gritos frenéticos. Acto seguido, el artista italiano inició aquella composición diabólica, L'Estrée, revelando una potencia satánica.
Las cuerdas del violín se contorsionaban bajo la presión de sus falanges demacradas, como si fueran vísceras palpitantes. Los sonidos tomaron forma alrededor de aquel mago del arte y parecían danzar en figuras fantásticas y obscenas. Una inexplicable fantasmagoría formada por las vibraciones sonoras representaba la impía contorsión orgiástica del demonio. Cuando Paganini finalmente se retiró de la escena, entre las aclamaciones del público, cruzó a la sala del vestíbulo y vio a Franz, que acababa de afinar su violín y estaba listo para lanzarse al desafío. Paganini se sintió estúpido ante la impasibilidad de su adversario y el aura de seguridad que emanaba. Franz avanzó al proscenio en medio de un silencio glacial. Subyugados por el encanto de Paganini, los espectadores aguardaban al recién llegado como si fuera un pobre tonto que pretendía cumplir una prueba absurda. Sin embargo, al primer compás de Franz, la atención del público se hizo vivísima. Franz parecía un artista para el que no existiera dificultad. El viejo Samuel no había mentido. Te he enseñado todo lo que un maestro puede enseñar y tú has aprendido todo lo que un hombre puede aprender. Pero lo que Franz había soñado obtener por medio de cuerdas humanas, el gemido de la pasión, el grito angustioso de la agonía, el rugido del bosque y los aullidos de los condenados que el viejo Samuel quiso transmitir a su alumno y amigo, inmolándose para dotar de cuerdas humanas su instrumento, desapareció en un instante. Bajo el golpe de un terrible engaño, Franz perdió el coraje y la fuerza en un momento. Invocó en un susurro el nombre del maestro difunto, lo oró y en lo secreto de su alma lo maldijo, lo acusó de traición. Luego, agotado, desesperado, arrancó las cuerdas del violín, las arrojó al suelo y comenzó a pisotearlas ferozmente. Franz huyó del proscenio, se deslizó por una de las salas y se postró al pie de Paganini. Perdón, mil perdones. Yo creía, yo esperaba. Paganini tendió la mano al pobre derrotado, lo abrazó como a un hermano y le dijo: Has sonado divinamente, eres un gran artista. Lo único que te falta. Sé perfectamente lo que me falta, pero el viejo Samuel me ha traicionado. Franz contó a Paganini la historia de las cuerdas humanas. Pobre Franz, has olvidado una circunstancia por la cual las cuerdas de tu violín no podían competir con las mías. La vivacidad, el calor, el ímpetu de las pasiones. ¿Me has dicho que tu viejo maestro era alemán? Así es, tal como yo. Y bueno, esa es la circunstancia desfavorable. La próxima vez que vayas a transmitir a tu violín alma, fuego, pasión, vivacidad como las que yo poseo, trata de que las cuerdas sean de fibra italiana. Y ya saben, amigos, recuerden lo que dijo el viejo Samuel. Para distinguir entre el arte genuino y el arte artificial, observen que solo uno de ellos es noble, santo y resplandece con luz propia. Solo uno de ellos desdeña la bajeza, la delincuencia y el crimen. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano.
selecciones de Cineficción Radio. Domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y La Bitácora. Tu día es hoy. Disfrútalo en La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes.